No sé si os pasa de vez en cuando que por más años que lleves en la profesión o por más que te guste y que sepas, hay veces que hay trabajos que ves que dices, no puede ser, no puede ser lo que estoy viendo, es magia, como cuando vas a un espectáculo con un mago. Bueno, pues lo que hace Tony, ¿dónde estás? Aquí. Es casi, o sin el casi, magia, porque construye en este caso una producción que es 3D, pero no parece 3D. O sea, eso es lo que es la magia, ¿verdad? Un trampantojo, si quieres. Tenemos muchas ganas de que nos cuentes cómo has convertido en cómic, el cómic en este trabajo audiovisual, una joya de la animación 3D, Solo Mundo Caníbal. ¿Hoy nos vas a contarlo todo o casi todo? Lo que se pueda. Intentaremos tirarle de la lengua. Venga, un aplauso para él. Tony Mortero. Alimentarse. Ritual de lo imprescindible. Matar para comer. O matar para no ser comido. Quizás sea cierto que en el pasado los prados sostenían preciosas olas verdes, mecidas por cálidas brisas. Quizás. Carroñeros. Aparecen con el mínimo olor a sangre y se les dispara la adrenalina. El grupo les hace sentir fuertes, cazadores, alfas. Pero no basta con apostar por ello. O eres el cazador, o no lo eres. Así de sencillo. Matar para comer o matar para no ser comido. En cualquier caso, el resultado siempre es el mismo. Hola, hola. Bueno, los créditos. Bueno, muchas gracias por venir y tal. Me llamo Tony y vengo a hablar un poquito de cómo fue todo el proceso de este proyecto en sí, que el objetivo era cómo conseguir eso, ¿no? Que un proyecto en 3D pareciera 2D. Soy animador 3D, aunque ya la cosa ha cambiado un poco después de este proyecto, que era un poco el objetivo. Y bueno, he trabajado como animador 3D y luego como lead de animación y tal, en varios proyectos y tal, pero paradójicamente no me gusta animar, porque al final descubrí otras cosas que me gustaban más y eso viene un poco de que empecé mi carrera como ilustrador y un poco me metí en la animación porque siempre quise hacer cine y tal, pero no conseguía entrar en la escuela de cine y tal, por temas económicos, y luego en la pública pues tampoco me llegó a funcionar. Entonces, a la que mezclo el dibujo con el cine, pues acabo en animación. Y de hecho, lo que quería hacer era animación tradicional para adultos. A mí el 3D no me gustaba y aquí estamos. O sea, todo es irónico, ¿no? Y acabé en el 3D porque un día un buen amigo mío me enseñó un programa llamado Blender. Si no lo conocéis, es un programa que tiene mucha versatilidad, te permite acceder a muchos de los campos de lo que es un proceso de creación en un proyecto 3D. Y entré ahí porque el colega era programador y era la época del boom de los juegos de móvil y tal. Y sí que es cierto que los videojuegos pues es otra de mis pasiones y ahí fue por donde sí que acepté el 3D porque era como algo con lo que conectaba. Y bueno, estuve pues años con él, ¿no? Al final él era el programador, yo era el artista, con lo cual aprendí a modelar, a hacer rigging, a animar, etc.
Y sí que es cierto que el proceso que más me costaba al final era la animación, ¿no? Que tú puedes modelar algo muy bien o renderizarlo muy bien, etcétera, pero si eso se mueve mal, si se mueve ahí raro, pues no sirve de nada, ¿no? Y finalmente, pues un día pues me apunté conseguí entrar a PP Schoolland, que si no conocéis, pues es la escuela regentada por Daniel Martínez Lara, que en mi experiencia es una de las mejores escuelas que he ido, y pues hice una carrera como animador. Pero ¿qué pasa? Que es el mismo año que entré en PP Schoolland salió Blender 2.8, que fue la versión de Blender que lo cambió todo. No solo porque en su interfaz y usabilidad hicieron una pequeña abertura a cosas como poder usar el clic izquierdo y cosas que pues para la gente echaba para atrás. Además de que la interfaz ya pues pasaba a ser algo más oscuro, más guay y tal. Sino que además salió Blender Eevee, que es un motor de tiempo real que pues lo que yo estaba haciendo con los nodos y tal en Cycles, que era pues un proceso más pesado y tal, de repente pues lo podía hacer en tiempo real, y eso pues busteó mi experiencia con el shading y el lighting, y ahí descubrí mi nueva pasión. Descubrí que no quería ser animador, que iba más por aquí, ¿no? E incluso mis ejercicios de animación de la PP, de repente me pasaba más tiempo tuneando los personajes y haciéndoles cosas en lugar de animarlos. Y Dani me echaba la bronca como en plan, tío, que estás aquí para animar. Y es como, ya, pero es que es lo que hay, ¿sabes? Y no solo eso, sino que además descubrí el NPR, que es el renderizado no fotorrealista, que, bueno, se empezaba a conectar un poco con mi intención inicial de querer hacer animación tradicional para adultos, ¿no? Conseguía, de alguna manera, aplicar mis skills de dibujo, que ya traía de por sí, y podía, como ya llevaba toda una trayectoria de 3D, pues ya era mejor artista 3D que 2D, entonces esto era como una oportunidad de repente mezclar y poder empezar a hacer ese Akira, ¿no? O ese Ghost in the Shell que tenía en la cabeza. Y bueno, al acabar el primer año de PP School, entré en un proyecto de la maravillosa Carmen Córdoba, donde ella buscaba un estilo así como más pictórico, pero es cierto que yo entré en el proyecto ya muy al final, donde ya pues la animación, los modelos, todo estaba pensado para ser 3D y no encajaba mucho con el querer pasar eso por 2D. Entonces al final el mindset fue más bien, le hicimos algunas pruebas y tal, pero no acaba de funcionar, se veía 3D. Y lo que acabó funcionando fue cambiar un poco el chip y pensar más bien que es un proyecto 3D hecho de materiales 2D, ¿no? Entonces empezamos a buscar así como pues esas calidades pictóricas, pero sin intentar engañar a nadie, es 3D, ¿no? Pero yo, una vez acabe Roberto, aparte lo que me dio Roberto también es abarcar todo un proyecto, que al final no es lo mismo hacer tu pieza pequeña, ¿no? a de repente muchos más planos y algo que acaba escalando, con lo cual no seguí haciendo mis investigaciones. Me gusta mucho cuando consigues un efecto más 2D cero, pero lo dicho, ¿no? Cuando haces una pieza tú en tu casa, algo cortito, pues es algo fácil. Se ha quedado pillado. Bueno. Mientras que cuando intentas abarcar un proyecto es algo un poco más complejo, y ahí empecé como a dibujar esa idea de pipeline, ¿no? Que no solo es hacer eso, una pieza corta, sino poder hacer todo un proyecto entero así. Entonces, en el segundo año de PP Schoolland es un año donde algunos de los alumnos continúan el curso y hacen su demo reel, y algunos de ellos pues hacen un cortometraje, que es la peor manera de hacer reel, pero está muy bien también. Y yo quería ser uno de esos locos. Entonces, lo que pasa es que no tenía ninguna idea. No sabía no tenía ningún guión, tenía uno que era larguísimo, o sea, no era nada viable. Pero una cosa tenía clara, que era matar al 3D. O sea, como vamos a ir a por ello, y quiero que sea algo que parezca 2D. Y en la PP School hay una zona de coworking donde antiguos alumnos se instalan y tal, y entre ellos había pues un chico, un señor, que era Nacho Maure, que me enseñó, bueno, me comentó que él tenía un proyecto en mente, que era hacer una adaptación en animación de Solo. Solo es un cómic de Óscar Martín, un autor original de Barcelona, pero aunque ahora vive en Mallorca. Y bueno, a mí me gusta decir que es como si Mickey Mouse conociera a Mad Max. Y hay como
es un mundo pues, apocalíptico donde no crece nada de hierba, entonces tienen que recurrir al canibalismo. Y es todo un rato una lucha, ¿no? por la supervivencia, y un personaje con mucho mundo interior, ¿no? Con una cierta discrepancia en cómo es la realidad que le rodea. Total, que me gustó mucho, me compré el Kobe y me gustó, y cogí a Nacho y le dije, vamos a hacerlo, ¿no? Porque al final hacer un proyecto tú solo o hacerlo con alguien más, pues y además con Nacho, que es un rigger y un animador, y aparte un tío majísimo, pues era un win, así que fuimos a por ello y empezamos esta locura. Entonces, un poco el objetivo de esta charla es explicaros un poco cuál es el mindset que fui como intentando trabajar y dibujar como para que esto pudiera abarcar pues una producción, ¿no? Porque ¿qué pasa? En el 2D es curioso porque es como que el animador 2D está modelando, está rigueando, está texturizando y también está animando, o sea, es como que hay un montón de procesos que luego en el 3D se separan en un montón de departamentos y en un montón de diferentes tipos de artistas, que en el 2D pues no es solo un artista, ya me entendéis, pero que al final el problema es cuando se separan todos estos procesos en varios departamentos y demás, que si la dirección no está muy clara y no hay un objetivo muy concreto, pues empiezan a pasar cosas que, con todo el debido respeto, pues no funcionan, ¿vale? O sea, empiezas a ver cosas que dices, uff, no, mira ahí cómo se mueve. Bueno. Entonces, esto era totalmente lo que quería evitar, porque al final tendemos a dejar a la máquina pensar por nosotros en el 3D, es algo muy, muy fácil de hacer, y el 2D es la antítesis de eso. Entonces, fui como empezando ahí a fijarme mucho en qué cosas hacían que el 3D fuera más obvio o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo matar al 3D? Y esta pregunta la continúo con otra pregunta, que es, quiero que mi proyecto 3D se vea 2D. Y aunque parezca algo muy obvio, no es para nada irrelevante, porque es algo muy, muy importante, porque si tu objetivo es que tu proyecto se vea 2D, tu proyecto 3D se vea 2D, tu trabajo acaba de cambiar. Ya no estás siguiendo las reglas de siempre, tienes que empezar a complicarte la vida y empezar a hacer cosas que no son para lo que el 3D está haciendo. De repente el 3D se convierte en una herramienta más, con una dimensión más, que te tiene que llevar un poco a lo que le sucede a un animador 2D o a un proyecto 2D, ¿no? Así poniéndome como súper ilustrado, mi definición al final de falsear el 2D es evitar la perfección del 3D, reproduciendo las limitaciones del 2D y encontrar soluciones creativas como lo hace el 2D. Esto ahora lo desarrollaré mejor, pero al final me gusta pensarlo como la gente que hace stop motion en 3D, ¿no? El stop motion, pese a que hay producciones que son geniales, ¿no? Y tienen unas calidades increíbles, el stop motion tiene ciertos fallos que están comúnmente aceptados como pequeñas vibraciones en la ropa o en el pelo, porque entre cada frame ha entrado una mano a tocar, ¿no? Y ha habido un cierto error ahí, pero lo aceptamos, es parte del medio, es stop motion, ¿no? Es como algo que el cerebro interpreta como que es normal. ¿Qué pasa si haces una producción de stop motion en 3D? Como en el caso de este proyecto, ¿no? Que no hay ninguna mano que haya entrado entre frame y frame a tocar nada. Entonces estos tipos de errores no se producen. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a meterles esos errores intencionalmente? No ponerle unos cables en la de esto o hacer vibrar cosas. Que el cerebro empieza a interpretar eso como, hostia, esto es stop motion, y no lo es, ¿no? Entonces empiezas a generar ciertos tipos de engaño y eso, generar esa ilusión, ¿no? Que al final todo esto va de engañar a la gente. Y a mí me gusta llamar esto como un 2D input. Y el 2D input en sí no es una cosa solo que abarque pues, un shader bonito, unas texturas bonitas o un render bonito, sino que cada departamento involucrado en la producción tiene la oportunidad de generar uno o varios 2D inputs y contribuir, ¿no? a esta gran mentira, ¿sabes? Que el espectador al final ya no sabe ni quién es, ¿no? Y al final el objetivo está un poco más ahí, en hacer dudar, no tanto hacerte creer que es 2D, sino que yo creo que lo más efectivo que he visto que es que duden, que puedas ver algo
3D, pero que dices, hostia, y cuando se genera esa duda de qué es 3D y qué es 2D, ahí vas por el buen camino. Vale, vamos a ver un caso así práctico. Yo tengo mi shader súper chulo, tengo una animación, lo pongo todo en play y no funciona. O sea, esto se ve desde que te cagas. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente la animación está a 1, súper fluido, eso es muy complicado de hacer en 2D. Pero además, si os fijáis, bueno, voy a poner la animación a 2, ¿no? Que es algo que se ha puesto muy de moda a partir de Spider-Verse. Sigue siendo como demasiado fluido. Voy a poner algo mucho más obvio, a 4, ¿no? Que sea como mucho más pesado todo. Pero sigue pasando algo. ¿Y por qué? Vamos a ver. Si os fijáis, las líneas están en el mismo sitio en cada frame, ¿no? Como que se mueve, pero están ahí pegadas. Y eso en 2D sería muy difícil, ¿no? Porque estás como macheando las líneas en el mismo sitio cada frame, con la misma presión. El cerebro no se lo cree, entonces vamos a meterle variación a cada frame, ¿no? A cada dibujo nuevo que ha pasado. Y empieza a suceder cosas, ¿no? Como que el cerebro empieza a alejarse un poquito. Pero todavía hay más, ¿no? Voy a poner el ejemplo de que mi mano no es precisa del todo y cada dibujo ha hecho una cierta variación, no he puesto la línea en el mismo sitio. Entonces, esa inconsistencia sumada a la que ya estábamos haciendo, pues es una capa más de irregularidad, ¿no? Que empieza como cada vez a engañar más al cerebro. Pero vamos más allá. Si os fijáis, el outline tiene el mismo grosor en todos los frames. Significa que yo en cada frame he puesto el lápiz con el mismo grosor, con la misma presión en todos los frames, lo cual es muy difícil, es inverosímil. Entonces, añadamos también variación ahí. Y todo esto va sumando, ¿no? Y luego al final, bueno, aquí está un poco toda la variación. Luego, además que en Blender tenemos Grease Pencil, podemos ponerle trazos sueltos. Y todo esto ya está muy lejos, ¿no? De mi shader chulo, lo he puesto en mi modelo, le doy al play y ya tengo un NPR, no. O sea, aquí hay muchas más capas de irregularidad y conceptos por ahí en medio, ¿no? Que van cada vez alejándonos más de ahí. Pero esto no es nada nuevo en el 3D. En el 3D fotorrealista también tendemos a poner errores intencionales como poner biseles en nuestras esquinas para que no sean esquinas 90 grados perfectas. O añadimos también mapas de rugosidad o de suciedad para que las cosas sean más verosímiles. Pues con el falsear el 2D es lo mismo. O sea, tienes que empezar a añadir todos esos errores típicos del medio, porque al final estás simulando un medio que no es el 3D. Y aquí es donde empieza la parte analítica, que empiezas a mirar las animaciones 2D y a ver cómo han resuelto ciertas situaciones, y eso es lo que tienes que replicar, ¿no? Lo que decía de replicar las limitaciones del 2D. Por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora entraremos en más detalle, pero tienes que ponerte en los zapatos de ese animador 2D e intentar replicar sus mismos problemas y evitar a toda costa solucionarlos con tu ventaja de animador 3D, porque todo es automático y casi que gratis, ¿no? Cuando para el animador 2D es un esfuerzo y de hecho el medio mismo ya está definido por esas limitaciones. Y esto al final no era un proyecto tanto como un Arcane o algo que, aunque se ve muy estilizado, se sigue percibiendo 3D, pero da igual, ¿no? Porque se ve de puta madre. Esto es más bien intentar simular o falsear o replicar el proceso clásico del celuloide, ¿no? De la animación tradicional. Entonces voy a pasar por ciertos puntos clave que he ido aprendiendo, ¿no? Y que han ido desarrollando como este pipeline, ¿no? que actualmente tenemos. Y el primer punto de todo y el más importante, no muevas la cámara. Claro, eso para un 3D es como, ¿por qué? ¿Sabes? Pues porque un animador 2D no puede hacer eso. Sí que se puede hacer, pero si estamos yéndonos a una animación de celuloide, esto no sucede así, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando en producciones 2D se pone a mover la cámara, pues empieza a pasar algo, y es que al final estás dejando a la máquina trabajar por ti, estás haciendo eso, delegando. Y si te fijas en las animaciones 2D, existen truquitos, ciertas maneras de ahorrar trabajo como parallax y demás, ¿no? Del fondo, que eso es lo que el cerebro interpreta como 2D. Si nosotros nos ponemos a mover la cámara, ya has perdido.
O sea, de entrada hay momentos donde no puedes evitarlo, pero la teoría es no muevas la cámara, es que no hay que moverla. De hecho, bueno, aquí más ejemplos, ¿no? de ciertos movimientos de cámara 2D con sus limitaciones. Y es más, o sea, es como que tienes que mirar bien qué problemas están sucediendo en esos movimientos de cámara 2D y replicarlos, aunque no te van a suceder, estás provocando errores todo el rato en pro de que la magia suceda, ¿no? Pero de entrada, si puedes evitarlo, no muevas la cámara. De hecho, en Solo, los únicos movimientos de cámara son reframes prácticos, cuando el personaje pasa por delante, entonces la cámara gira, pero se vuelve a quedar quieta. Y todo ese trabajo de movimiento de cámara shake y tal, se añade después en postproducción, pero como os fijáis aquí, pues la cámara se queda quieta y solo son momentos puntuales, movimientos rápidos, nada de cosas muy lentas, ¿no? Y luego pues en After, o en postproducción, el programa que uses, añades todos esos movimientos, porque a la que te pones a realizar un poco los proyectos de animación 2D, ves que son ilustraciones que están paneando y como mucho, bueno, ahora entraremos en ello, pero el suelo sí que es un 3D y tal, pero bueno, sigamos que me lío. Bueno, aquí hay otro ejemplo que el personaje y la cámara no se están moviendo, hicimos que fuera el suelo el que se mueve e incluso el personaje el que se acerca a cámara, no tanto la cámara acercándose al personaje, ¿no? Que esto es lo que hace un animador 2D, el animador 2D acerca al personaje a la cámara y creemos, ¿no? que la cámara se ha acercado, pero no, es como eso todo el rato, ¿no? Ponerte en los pies de un animador 2D y enfrentar los problemas de la misma manera que él lo hace. Otro punto, ¿no? Aceptar el píxel muerto. En la animación 3D tendemos a ponernos nerviosos si algo se queda clavado de golpe porque no se ve natural. Pero incluso ¿no? el anime en su día revolucionó la industria porque de repente podían resolver una conversación con un tío estático moviendo solo la boca. Y eso, o poniendo una conversación a 50 metros de la cámara, y esto al final es una manera de ahorrar que pues, al medio le viene bien, pero es que incluso en producciones de alta calidad 2D donde se buscaba evitar esa quietud, también tienes esos momentos de pausa, básicamente porque no quieres animadores muertos en tu equipo. Y es ahí donde reside un poco el otro punto que el cerebro interpreta, y es porque ahí, en esos momentos de quietud, ha habido un animador que ha ahorrado trabajo, que ha descansado, que ha podido avanzar en otras cosas, ¿no? Y con la animación de Solo era un poco la idea de, además de un frame rate muy elevado, también habían cosas como eso, que la progresión entre poses no fuera muy fluida, sino que en lugar de pasar de una manera progresiva de un lado al otro, intentar mantener las poses lo más posible y hacer los saltos más fuertes. Y es que hasta que no veo la diapo. Vale. Y a veces, ¿no? Por ejemplo, los rigs están conectados entre sí y se generan movimientos involuntarios que no juegan a tu favor, y en algunos casos incluso forzábamos ese píxel muerto dejando un frame quieto como para que vieras que hay algo que está súper quieto y otra cosa que se mueve. O sea, son otros dos de input, ¿no? Desde esa parte de animación. Luego el flat shading. Estoy seguro de que muchos sabréis lo que va a pasar con la roca de esa del fondo. Y esa es parte de lo que hace nuestro cerebro y evidentemente explota. Y esto es un poco, claro, porque al final las cosas que se animan pues tiendes a darles menos detalle y tal, porque si no es mucho más caro. Y esto es algo parecido a lo que le pasa al stop motion, ¿no? Que decíamos antes, de esas vibraciones de cuerpo y tal, que en el 3D pues no necesitas, o sea, tú puedes hacer tu asset súper bien detallado y moverlo y hacer con él lo que quieras. Pero es cuando empiezas a replicar este tipo de limitaciones que ahí generas otro input 2D, otro engaño para el cerebro. Y de hecho, para los personajes o las cosas que se animaban, la decisión fue esa: colores planos, máximo un nivel de sombra, y de hecho en el proyecto no hay iluminación. Todas las sombras que se ven son hechas con el shader, con las direcciones normales del objeto y tal, y eso me permitía decidir en cada frame dónde estaba la sombra. De nuevo, no dejar que la máquina piense por mí, o sea, es total control. Y con el tema de la línea, aquí
quise ir a algo, un lápiz muy, muy obvio, ¿vale? O sea, sí que es cierto que intentas en el 2D acabar con un clean, con una línea bonita, que no vibre y demás, pero es que eso en el 3D es muy fácil de conseguir. Y puedes ir a por un 2D muy limpio usando 3D, pero lo más seguro es que la acabes cagando. Entonces, yo quería irme como al otro lado, quería hacer algo muy obvio, con mucho ruido, con mucha suciedad. Y así cada vez me alejo más de ese 3D y consigo engañar más al espectador. Y otro concepto, el bad cleanup. Por bad cleanup lo que me refiero es esas inconsistencias que tiene el 2D, que muchas veces son intencionales por el estilo, pero que esto al final va un poco en relación con lo que decía del lápiz, ¿no? Que el 3D muy bueno tiende a intentar parecerse o sea, el 2D muy bueno intenta parecerse al 3D, intenta conseguir esa sensación de organicidad, ¿no? de volúmenes perfectos, perspectivas perfectas. Y es curioso porque en 2D tenemos animaciones sucias que tenemos que limpiar, y aquí el proceso es a la inversa. Tengo animaciones 3D perfectas que tengo que empezar a ensuciar. Y esto es un proceso que entra después de la animación. Por ejemplo, una película que creo que lo ha entendido muy bien o que ha explorado muy bien esto es la de Tortugas Ninja, donde apuestan por ese feísmo, ¿no? que el 3D no, hasta ahora, ¿no? Porque ya todo ya casi es estilizado siempre, pero eso, tendemos a evitar esas cosas, ¿no? El 3D, a la que empieza a poner todas estas cosas, de repente es como revolucionario, porque no es lo que se tiende a buscar, ¿no? Y para esto es como una fase, ¿no? El bad cleanup es como una fase que viene después de la animación y antes del render, donde se trata de eso, de empezar a añadir irregularidades. En nuestro caso pues lo teníamos todo centralizado en el rig del personaje, porque esto es una variación que sucede a cada nuevo dibujo, a cada vez que el animador ha dibujado de nuevo el personaje, pues hay como ciertos errores, ¿no? Es mucho trabajo manual, y aquí es donde un buen amigo, Jordi Rosa, me ayudó con el desarrollo de unas ciertas tools que automatizaban el proceso, y de alguna manera pues podíamos hacer todo esto mucho más sencillo, porque sí que hay momentos donde quieres entrar manualmente a dar el error concretamente como quieres, pero a veces es simplemente eso, añadir variaciones entre frames y tal. Y luego el tema de las soluciones manuales. A mí una cosa que me interesaba, además por experiencia haber trabajado con proyectos más complejos y tal, es que en el 3D los setups de los personajes o de los fondos a veces tienden a complicarse en exceso, que luego quieres en última instancia entrar a esculpirle un poco algo, pero no puedes porque el rig del personaje lleva un látiz que no sé qué, o sea, empieza a haber ahí como todo un setup de 3D que te impide a veces cosas que son más fáciles de arreglar a mano. Entras ahí un momento, acabas de dibujar y fuera, ¿no? Y, ¿no? O, por ejemplo, el tema del rig, a Nacho Maure, el chico que hizo, bueno, que me propuso este proyecto y tal, fue el que hizo el rig, y a él le pedí que fuera un rig lo más flexible posible, porque eso, no podías como acabar de dibujar un poco, o proporciones nuevas que cogiera el personaje, ¿no? En el cómic, si te fijas, solo a veces tiene una espalda enorme, otras veces no tanto, y eso al final, más que intentar preparar al personaje como para todas esas situaciones, era más bien que hubiera esa flexibilidad, ¿no? O, por ejemplo, ya hay cosas que, por ejemplo, aquí, ¿no? Que se está haciendo como un cierto arreglo de las líneas a posteriori, en lugar de tener una capa preparada para todas las posibilidades, o que tenga un sistema que genere arrugas cuando el personaje se incline, que es posible en 3D, pues prefiero entrar ahí, cuando falten las líneas, pues entro ahí un momento, le hago esas líneas y fuera, ¿no? O la parte de overpaint. Entrar dentro aparte es que en Blender tenemos Grid Pencil, entonces es entrar ahí, acabar de corregir cosas que el shader no ha conseguido. Por ejemplo, las manos, ¿no? Las manos 3D que intentan parecer 2D son un infierno, o sea, siempre dan problemas. Y al final sí que puedes desarrollar algún sistema o algo que lo haga más posible, pero entras, dibujas bien la mano y ya está, ¿no? Y a veces dejar ese espacio para soluciones manuales,
yo creo que es algo bastante, que aparte convierte el proceso en algo mucho más plástico, es mucho más agradable. Lo que pasa que no puedes dejarlo todo a soluciones manuales porque te puedes arrepentir, como me pasó en un par de planos. Y bueno, para todo el tema del procesado del render y tal, pues de nuevo, ¿no? Buscando esa sensación de celuloide, de renderizar un pase de color, un pase de línea, y luego todo esto cuando lo colocas junto en postproducción te permite replicar de alguna manera o partir desde un punto de partida igual que el de las producciones 2D, ¿no? Y ¿sí se ha acabado? Y los efectos tenía claro que tenían que ser en 2D, no había más. O sea, el usar efectos 3D, el único efecto, bueno, perdón, el usar, ¿no?, efectos 2D es un potentísimo aliado en eso, ¿no? En empezar como a añadirle más capas de 2D input, ¿no? Y eso tenía clarísimo que los efectos tenían que ser 2D. El único efecto 3D que hubo fue como el humo ambiental, que fue un sistema de Geometry Nodes que hice, que además este humo después luego en Compo se blureaba y tal, y luego también un sistema de motion lines, ¿no?, que estaban enganchadas en cámara para temas de motion blur y tal. Pero eso fue lo único que se hizo en 3D, todo lo demás manualmente en 2D por Manuel Espinoza, un animador 2D de Barcelona, que el muy crack me ayudó con esto, y el plano de animación lo hizo Alan Caravantes, también un animador 3D increíble. Y ya saltando a compositing, bueno, lo dicho, ¿no?, ese pase de color, ese pase de línea, pero había otro punto también que aquí me interesaba, que era, no me interesaba el resultado HD, ¿vale? Si quería volver a ver Ghost in the Shell, tenía que irme otra vez a mi cuarto a esa tele de tubo, ¿sabes?, a esa calidad de VHS. Entonces era como buscar un poco eso, ¿no? Al final el render tiene, pues eso, todos unos colores planos. Luego cuando montas ese teatrillo de capas, ya empecé a buscarle, pues eso. Sí que tenía como esa intención de darle como algo más de volumétricas a las luces y tal, pero que se siguiera percibiendo un plano en sí, ¿no? Y eso, y la calidad final que fuera eso, como muy VHS, muy baja definición, porque de alguna manera eso también, ¿no?, te transportaba a cierta época, ¿no?, de la animación, o por lo menos del medio. Y eso, ¿no? Y eso, bueno, este es como el render sin toda esa parte de compo de añadir como esos degradados y esas volumétricas. Y este es como el ya más después, ¿no?, donde ya pues hay algo de impact frames y tal, pero va un poco por ahí. Entonces, es eso, ha sido como toda una aventura, porque al final también estás pidiéndole a la gente que haga cosas que dicen, ¿pero por qué? ¿Sabes? ¿O por qué tengo que...? Y es como, confíame, que esto tiene que salir bien. Y esto, claro, aplicado a un proyecto mucho más grande, con mucha más gente, pues eso, tiene que ser todo un proceso de adaptar tu forma de hacer a lo que está pidiendo el proyecto, que es que ya os digo, ya no es la manera convencional de trabajar. Aquí de repente ya estás planteando, o sea, estás simulando otro medio, es que ya no estás usando el 3D. El 3D se convierte en eso, en una herramienta más. Quiero agradecer a toda esta gente bonita que, además de ayudarme ¿no?, como Alan, Nacho y demás, que ayudaron con fuerza de trabajo, sino también a toda la gente que me apoyó moralmente, porque fueron 3 años de trabajar en mis tiempos libres, mientras estaba en el paro y tal. También agradecer a Pepe Skullan por la plataforma y hacerlo posible. Y también gracias a Óscar Martín, el autor del cómic. A Óscar lo conocí porque yo ya me faltaba un año para acabar o así, y vino a una firma de cómics al lado de mi casa. Y dije, pues va a haber que ir, ¿no? Y se lo enseñé, el tío flipó, y digo, ¿tú quién eres? Y desde entonces ha sido una ayuda incondicional con el proyecto. De hecho, los fondos que veis en el vídeo son ilustraciones suyas del cómic, que me dio originales. Hicimos, eso fue una idea de Renato Roldán, también una persona que apoyó un montón en el proyecto, y de repente cuando pusimos sus ilustraciones en el entorno 3D,
estábamos dentro del cómic, o sea, fue un acierto total. Y además Óscar también me puso en contacto con David Flores, que fue quien hizo el sonido, que a su vez contactó con Richard del Olmo, que es la voz de Solo, que me encanta. Y bueno, no solo con eso, sino que yo hice este proyecto un poco por eso, por hacer reel, porque no quería animar más, me gustan más otras cosas. Y el proyecto es un poco el hola mundos, hacer más cosas, no me llaméis más para animar, por favor. Y no era más expectativa que esa, ¿eh? Hoy presentarlo en la Blender Conference para hacer una charla y tal, pero no tenía más motivación que esa. No quería, sabía que era una IP que ya existía, que yo no podía monetizar, ya pasé un poco por ese proceso de valorar si eso es lo que quería o no, porque es mucho trabajo para luego no poder sacarle rédito, pero por otro lado, cuando pillas una IP que ya tiene un fandom, pues quieras o no tiene una visibilidad ya de entrada que hacer tu propio proyecto y lanzarlo a internet, pues le va a costar más, entonces también por ese lado pues ganábamos. Pero claro, esa no pretensión de conseguir nada, de repente Óscar me comenta que están haciendo un juego de cartas, que si pueden usar el tráiler para usarlo en el Kickstarter. Y dices, joder, pues que pase a ser una pieza oficial de la franquicia, pues fue toda una recompensa que nadie esperaba. Y es eso, pues te viene gratis, ¿sabes? Como, ole. Pero no solo con eso, bueno, además para el tráiler rescaté unos planos porque el vídeo que habéis visto era mucho más largo, solo que hay que sobrevivir. Pero pude eso, con un poquito que me pagaron más y tal, así como para aguantar, pues saqué unos cuantos planos que estaban ahí olvidados y tal. Pero no solo eso, sino que además ganamos el premio a Mejor Animación en la Blender Conference. Que bueno, que como usuario de Blender desde hace muchos años, pues fue un sueño, ¿sabes? Y no solo una, sino que nos llevamos 2 monas. Junto con cada... O sea, que te vuelves a casa con 2 monas de Blender y yo ya me podéis enterrar. Este proyecto es Catwalk, que si queréis saber más de él, luego tenemos una charla. Y ya para mayor colofón, AMPA de repente se acerca, queremos producir esto, y estamos ya en proceso de hacer un largometraje, con lo cual esto ya es el acabose, ¿no? Si no, por lo que sea, no seguís a AMPA, pues os invito a que lo sigáis, porque ahí iremos haciendo pues actualizaciones y hay novedades y tal. Ahora mismo empieza una fase de desarrollo y de buscar financiación, pero la idea es llevar toda esta teoría, toda esta locura mental a largometraje. Además tenemos a Óscar en el equipo, está en la parte de guión y dirección técnica, con lo cual estamos bien cubiertos y seguro que haremos algo increíble. Y poco más, esto sería un poco todo. Me gustaría entrar más en detalle, pero al final es algo muy extenso, es un poco por encima lo que esas claves, ese mindset que me ayudó un poco a falsear el 2D, o por lo menos alejarme del 3D lo máximo posible. Y ya está, espero que os haya gustado eso.